En Juan 10, del 27 al 30, escrito está: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hoy he titulado este mensaje: Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Sabía usted que en un rebaño de ovejas, ellas solo atienden a la voz de su pastor? Pueden oír otras voces, pero solo atienden a la voz de su pastor. Jesús comparó esa oveja a una persona que pueda oír la voz de él y seguirlo. Una oveja no conoce la voz de los extraños, ella solo conoce la voz de su pastor. Jesús es ese pastor y la oveja eres tú. Usted tiene que saber que la oveja no tiene ninguna autodefensa. Todos los animales tienen alguna autodefensa. Unos patean, otros muerden, otros brincan, otros corren, pero la oveja no, porque la única autodefensa que tiene la oveja es su pastor. Es por eso que ella es tan obediente a la voz de su pastor y lo sigue. La oveja es obediente porque sabe que Él es el único que la salva del peligro. Nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Jesús porque sabemos que Él es el único que nos salva del peligro de la muerte. Jesús está haciendo un último gran llamamiento al arrepentimiento y solo aquel que lo oiga será salvo. Jesús conoce a la persona que oye su voz, que cree en Él, que lo sigue a Él, porque esta persona sabe que en Él está la salvación y la vida eterna. Nosotros tenemos que entender que dentro del rebaño estaremos a salvo, fuera del rebaño seremos presa fácil. Hermanos, hay ovejas que ya dejaron de oír la voz de Jesús y están fuera del rebaño siendo presa fácil para el enemigo. Nosotros éramos ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto a nuestro pastor, a Jesús, y en Él estamos salvos. Quiero que entiendas muy bien. La oveja puede escuchar la voz de su pastor y la voz de un extraño, pero obedece solo a la voz de su pastor. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen su voz. Jesús te dice en esta hora: escucha solo mi voz, atiende solo mi voz. Puedes escuchar muchas voces, muchas que te dirán que no puedes, muchas que te dirán que no vales, muchas que te dirán que no eres digno de nada. Si estás obedeciendo a la voz de Jesús, oirás que Él te dice: apártate del pecado, apártate de oír todas esas voces que no te llevarán a nada. Eva podía oír la voz de Dios y también oír la voz del enemigo. El error de Eva no fue comer del árbol de la vida de la muerte o del bien y el mal. Ese fue el pecado. Pero el error de Eva fue atender a la voz del enemigo a través de aquella serpiente. Ahí fue confundida, la hizo dudar y desobedecer hasta caer en el pecado. Noé sí pudo oír la voz de Dios sin ninguna confusión. No dudó, obedeciendo, y pudo ser salvo él y su casa. Hoy es el día de solo oír y atender a la voz de Jesús. Él te ama y desea que tú seas salvo de una vez y para siempre. Jesús te ama. Está presente, mi Dios es real y yo le adoro, Rey.